Saludos, soy el doctor Félix R. Huerta González, director del Museo y Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo, y nuevamente le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa El Arte en el Museo. Hoy tenemos el privilegio de contar con un colega, arqueólogo, amigo, investigador de gran calibre internacional, nuestro querido amigo Miguel Rodríguez López. Muy agradecido, Félix, por la invitación. Me siento aquí como en mi casa. Esta es tu casa. Prácticamente, sí. Así que espero que podamos hacer un buen programa educativo sobre los ofrecimientos aquí del museo desde la perspectiva arqueológica. Estoy seguro que así será. Miguel, vamos a comenzar con algo muy básico, que es cómo comenzaron esos primeros pasos en la arqueología. Brevemente, porque sé que tienes una carrera de cinco décadas. Puedo escribir más de 5 décadas. Desde muy pequeño a mí me interesaba la arqueología, porque yo me crié en la casa del frente, vivía el antropólogo don Eugenio Fernández Méndez, profesor de la universidad, que don Genio tenía una colección arqueológica en su casa, no solamente de objetos de Puerto Rico, sino de México y de otros lugares de América. Máscaras, piezas, réplicas de vasijas antiguas. Y entrar a la casa de don Genio era como entrar a un museo. Y yo vi todo aquello y él nos regalaba libros, nos hablaba de las experiencias que él tenía. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿verdad?, cuando sea grande. Y seguí mi búsqueda en los patios de las casas. Cada vez que encontraba un hueso o algo antiguo, yo lo llevaba a la escuela. Y el maestro de 6º grado me dijo una vez, y se lo dijo a mis padres, dice, Miguelito va a ser arqueólogo, porque él todo le busca la vuelta, el porqué, le gusta traer cosas que encuentra, ¿verdad?, debajo de la tierra, etcétera. Y esa es una pasión que siempre me ha acompañado hasta ahora, ¿verdad? 6 o 7 décadas de pasión arqueológica. Entre las culturas que has estado trabajando, esos pueblos originarios, hay una que ocupa un lugar muy especial en las investigaciones, y es la cultura huecoide. Y ahora estamos grabando en nuestra sala huecoide aquí en el Museo y Centro de Estudios Humanísticos en Gurabo. Sí. ¿Qué importancia para ti tuvo esa investigación? Mira, esta es la única sala arqueológica en Puerto Rico que yo creo dedicada a una de las culturas quizás más importantes que habitaron Puerto Rico. Siempre hablamos de la cultura taína, ¿verdad?, que eran los últimos en la lista de culturas que habitaron Puerto Rico, que estaban presentes cuando llegaron los españoles a nuestra isla. Y es lo que casi siempre hablamos, de los taínos, la lucha de los taínos, heroicos. Pero se nos olvida a veces que hubo hasta prácticamente 6 o 7 culturas previas a los taínos. Los pretaínos, los ostionoides, los saladoides, con diferentes nombres. Y descubrimos en la década de los 70 y 80, entre proyectos que hizo la Universidad de Puerto Rico, el Museo de la Universidad de Puerto Rico, el profesor Luis Charlate, con la ayuda mía y de este museo de la universidad, entonces Universidad del Turabo, pudimos descubrir, excavar y definir una nueva cultura a base de los hallazgos que encontramos, que algunos de ellos están aquí expuestos en esta vitrina. Y recuerdo que cuando hiciste esa investigación, por aquí pasaron importantes arqueólogos de Estados Unidos y a nivel internacional. Háblame un poco no solamente de la procedencia, sino de todos estos investigadores que se sumaron al proyecto. Don Ricardo Alegría, que era nuestro asesor y mi maestro, mi mentor arqueológico, me dijo una vez, si quieres, ¿verdad?, reconocer lo que has encontrado, tienes que comunicarlo a otras personas. Y se lo comunicamos, por ejemplo, al doctor Irving Raus, que vino a ver las excavaciones nuestras en Punta Candelero, que esa es otra historia, ¿verdad?, cómo se descubrió Punta Candelero y por qué se excavó allí. Habla un poco de eso, porque es un momento bien crucial, importante. Fue un hallazgo casual. Un grupo de estudiantes míos aquí de la universidad, ya yo estaba dando clases aquí, vivían en una comunidad cerca de Punta Candelero, no en Punta Candelero como tal, en Humacao,
sino creo que se llama Buenavista, de allí de Macao. Y ellos se metían por los terrenos escandeleros hasta que vieron unas máquinas remover el terreno, y cuando vieron había huesos, pedazos de vasijas, y me los trajeron aquí a la universidad, los sacaron. Okay. Mire lo que hemos encontrado. Y entonces fuimos allá a Palmas del Mar a alertar las autoridades de Palmas del Mar de los hallazgos. Por poquito terminamos presos, porque no querían de ninguna manera que entráramos allí. Decían que no, que eso eran huesos de perro, o que eso eran hallazgos de cosas viejas que había allí, pero nada arqueológico. En aquel momento, estamos hablando del principio de la década de 1980 del siglo pasado, no había leyes arqueológicas ni nada, o sea que nos la jugamos fría, porque nos metimos allí, hicimos toda una denuncia de la prensa, buscamos a don Ricardo Alegría y a otras personas, y al Instituto de Cultura, y logramos llamar la atención de la población. La entonces senadora Belda González nos ayudó muchísimo y estuvo con nosotros allá. Finalmente, la empresa de Palmas del Mar accedió a que pudiéramos entrar nosotros, siempre que hiciéramos ese proyecto, con el beneplácito, ¿verdad? Y la ayuda de nuestra universidad, que garantizáramos que esos materiales que se iban a excavar iban a estar expuestos o estudiados en nuestra entonces Universidad del Turabo, que tenemos un museíto pequeño, ¿verdad? Humilde. Que tú fuiste uno de los primeros directores. Que era una de las casas antiguas, aquí de la Central Santa Juana. Correcto. ¿Se acuerdan? Le decíamos la casa amarilla, que estaba pintada de amarilla, después la pintaron de azul, pero era una de las casas antiguas de esta central, que la habilitamos como museo. Todavía hay una de las casas, que es la oficina de rectoría, que es muy bonita, muy elegante. Del museo, ahora tenemos un gran museo, ¿verdad? Que yo siempre digo que de los museos universitarios, este es el más diverso y el más que tiene impacto en la comunidad, porque tiene diferentes salas, la gente lo visita. Así que todo eso que excavamos en Punta Candeleros vino a parar aquí a la universidad, ¿verdad? Y se está exponiendo algunas de las cosas aquí en esta sala. Siguiendo esa línea, ¿por qué entiende que es importante que un museo como este conserve y estudie esta cultura, ¿verdad? Y la preserve para esta generación y futuras generaciones, porque aquí tenemos un público principalmente universitario, claro, y la comunidad externa, pero tenemos cursos, Historia de Puerto Rico y Cultura, que tú eres uno de los profesores, Humanidades, Ciencias Sociales, y en otras áreas interesantes de disciplina que también se involucran. ¿Por qué tú entiendes? Yo me siento que el mejor lugar donde puede estar una colección arqueológica que representa el pasado de nuestro país, ¿verdad? Si vemos estos hallazgos arqueológicos que se han encontrado en Punta Candelero, en Palmas del Mar, y otros, ¿verdad?, en otros lugares que están expuestos en otros museos, son parte del acervo cultural e histórico de nuestros ancestros. Tenemos que ver la historia y la vida de Puerto Rico como un continuo, ¿verdad? Claro. Que no comenzó cuando llegaron los españoles, que mucha gente piensa eso, llegó cuando llegó el primer indio aquí. Correcto. Y sabemos que fue alrededor de 5.000 años atrás, o quizás 6.000, una gran antigüedad. Pues esta cultura, estas piezas deben estar en un lugar donde los estudiantes y los visitantes puedan educarse, sirva de material educativo para que ellos conozcan los logros, los grandes logros que tuvieron esas culturas, que a veces pensamos que eran culturas como atrasadas, simples, ¿no? La gente viene aquí a esta sala y dice, pero esas vasijas tan bonitas, tan elaboradas, esos collares, esas tallas de piedra semipreciosas, de amatista, pues mire, pues eso lo hicieron esas personas, ¿verdad? Los artesanos de esa comunidad antigua que vivió en ese lugar. Y me parece que estas salas se han convertido, ¿verdad?, como en un salón, en una extensión del salón de clases. Yo disfruto tanto traer a mis estudiantes aquí, los que me han visto a mí, que yo estaría todo el tiempo trabajando aquí como guía, porque me parece que estamos sembrando una semilla en esos estudiantes para el futuro, para gente que van a ser nuestros líderes, que conozcan de nuestra historia y que las conozcan y la respeten y la aprecien, que yo creo que es lo importante
de lo que está haciendo este museo, ¿verdad? Y tú como director ahora, pues tienes esa responsabilidad también. Sabes que ahora que me habla, vamos a hablar de la investigación, Sí. de un aspecto más técnico, pero ahora que me habla de todo ese proceso que han pasado varias décadas, recuerdo que me enviaste hace poco una foto. Sí. Donde estábamos bastante jóvenes tú y yo. Claro. En esas líderes de búsqueda de todo este mundo interesante de la arqueología. Sí, y él participó, ¿verdad? Tú participaste Participé en varias investigaciones arqueológicas. Y yo creo que eso es una experiencia que mucha gente te marca, tiene, ¿verdad? Que cuando uno dice, gente que ha trabajado, dice, pero ¿cómo es posible que eso esté ahí? Que esté tocando yo pedazos de una vasija de barro que se construyó hace 2000 años. Cierto. Y está aquí, ¿verdad? Un esqueleto que representa un ser humano que vivió, ¿verdad? Y tuvo su vida, contribuyó a este país. Es una sensación bien extraña la que estoy seguro que le da a la gente que participa en estos proyectos arqueológicos. Miguel, hablando de la investigación, estamos aquí en la sala y uno mira alrededor toda una serie de artefactos sumamente importantes en el hallazgo que hiciste, y me lleva a pensar, me gustaría que me hablaras un poco qué hay aquí y por qué esto es tan importante para las redes comerciales que se dieron, o sea, ese intercambio que se dio entre este grupo de la cultura huecoide con grupos fuera de Puerto Rico. ¿Qué tenemos aquí que nos da esa...? Este grupo muy antiguo vinieron a Puerto Rico por las fechas que tenemos de carbono 14, posiblemente para el año 200 o 300 antes de Cristo, que estamos hablando de 2000 y pico de años después de Cristo, casi 2500 años. Es importante porque trajeron muchos objetos y muchas materias primas de toda la cuenca del Caribe, y los hallazgos así lo demuestran. Hemos encontrado piedras semipreciosas que vienen de Brasil, materiales que vienen de la selva del Orinoco o de Colombia, y entonces uno piensa, caramba, pero ¿y esta gente cómo se movían de isla en isla, verdad? Pues mire cómo se mueven ahora los pescadores de una isla a otra, las migraciones, la gente migra de un país a otro, de Santo Domingo a Puerto Rico, por el mar. El mar era la carretera de antes, ¿verdad? El medio de comunicación más fácil para los habitantes antiguos del Caribe. Y además tenían muchas relaciones una isla con otra. Hemos encontrado hallazgos parecidos a los de aquí, en Martinica, en Guadalupe, en la costa de Venezuela. Así que, ¿verdad? Tenemos toda yo siempre digo que estos huecoides eran como los comerciantes y los navegantes del Caribe. Yo los comparo con los fenicios allá, ¿verdad? Quizás salvando algunas diferencias, pero eran navegantes. Y las embarcaciones de estos huecoides no eran unas canoas pequeñas, eran canoas grandes que podían meter plantas, animales, gente de una isla a otra. Así que el mero hecho de que los huecoides, esta cultura ancestral que encontramos, que estuvieron aquí en Puerto Rico y dejaron su huella, pensar que navegaron por todo el Caribe es un logro poderlo reconstruir de esa manera. Miguel, hablando de todo este proceso de investigación que toma tanto tiempo, que es tan riguroso, que es tan meticuloso, ¿cómo tú has visto que ha cambiado la investigación en la arqueología con todos los cambios tecnológicos que hay? Ahora hay un grupo de arqueólogos, jóvenes, no te estoy diciendo que tú no eres... Yo me he sorprendido, que tienen en poco tiempo mucha experiencia, pero también con una relación con otros arqueólogos a nivel internacional. Yo creo que la arqueología se ha convertido verdaderamente en una disciplina científica. Siempre tuvo elementos científicos, ¿verdad? Porque cae dentro del ámbito de la antropología. Pero hace 40, 50 años atrás apenas teníamos nosotros herramientas científicas para poder evaluar una serie de cosas. Se había descubierto ya el proceso de carbono 14 para saber la antigüedad de las cosas, pero ahora sabemos otras cosas, la composición de los materiales, la procedencia, de qué parte de América podían venir, ¿verdad? De acuerdo a su procedencia. Y esas fuentes de información no las teníamos antes. A mí me preguntan a veces cómo yo visualizo. Mira, ahora hay unas cámaras,
toda esta cosa de remote sensing que usan para espionaje y para cosas de guerra, pues el subsuelo, esas máquinas pueden penetrar al subsuelo y saber lo que hay ahí debajo. Lo usan en la guerra, si hay minas, si hay bombas, si hay túneles, pero también la arqueología también ha utilizado eso para saber dónde hay esqueletos, dónde hay murallas o dónde hay, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, batallas. O sea, esa tecnología se está aplicando a los estudios científicos. Nosotros aquí en la universidad, esa colección de Punta Candelero, que se excavó hace varias décadas, todavía es objeto de investigaciones. Y recientemente, hace unos años, un profesor de la Universidad de Puerto Rico, de química, hizo unos análisis de las pinturas que se le aplicaban a esta cerámica, a ver su composición, porque queríamos saber si esas pinturas venían de caracoles molidos o era una pintura ya preparada, ¿verdad?, de caolín. Y él hizo todos esos estudios químicos de esa cerámica, y nosotros tenemos aquí un excelente depósito arqueológico muy bien preservado, ¿verdad?, por la curadora aquí de las colecciones del museo, y que les facilita, ¿verdad?, que estén organizadas para que se puedan venir a estudiar. Recientemente también vino un estudiante que está haciendo estudios doctorales en una universidad en Estados Unidos, en Tennessee, y también quería ver algunos materiales para llevarse unas muestras y hacer unos estudios. También se le facilitó, porque esa es la idea, ¿verdad?, de las colecciones, que se puedan seguir estudiando a través del tiempo. Y yo, si tuviera más tiempo, también estaría aquí metido también haciendo investigaciones ya en el depósito. Qué bueno que me traes este tema, porque tú has sido profesor aquí en la Universidad Ana Geméndez por muchos años. Y me gustaría que me hablaras un poco más de esa experiencia con los estudiantes en el salón de clase, la relación con la sala huecoide, el trabajo con Milena Lugo, que es nuestra registradora, con María, que coordina el proyecto educativo. ¿Cómo se da esa integración? ¿Cómo fluye esa integración entre el museo, o sea, los recursos que hay en el museo, la sala, por supuesto, y los profesores y profesoras que están en el salón de clase? Mira, la idea, ¿verdad?, de un museo, yo entiendo que es que se conozca, ¿verdad?, los diferentes aspectos de la cultura puertorriqueña, o que vengan de, ¿verdad?, artefactos o piezas de otros lugares. Y aquí yo creo que cumple ese cometido entre los directores del museo, Milena, que ha sido excelente en su trabajo. Está por ahí detrás de las cámaras. Sí, pues mira qué bien. María también, que educa y enseña a los estudiantes cuando llegan. Y desde que se organizó el museo, siempre las excavaciones arqueológicas habían estado adscritas, ¿verdad?, las que se habían hecho aquí. Y muchos de los arqueólogos, hay una generación de arqueólogos que comenzaron sus trabajos aquí en la Universidad del Turabo, que luego alcanzaron ser el arqueólogo del Instituto de Cultura, de la Oficina de Preservación Histórica o de otras disciplinas, ¿verdad? Pero comenzaron aquí en los proyectos nuestros. Y yo creo que, ¿verdad?, tenemos esa importancia, que la arqueología siempre ha estado aquí como parte de nuestro museo. Y las visitas, yo diría que deberían ser obligadas, ¿verdad? Estamos trabajando con un proyecto sobre eso. Yo no he insistido mucho, ¿verdad?, porque no quiero tampoco ser... Entiendo que todo el mundo lo sabe, pero pues claro, hay que notificarla, hay que planificarla. Antes yo le decía a los estudiantes, bueno, hoy vamos para el museo, vénganse. Y seguíamos caminando para acá, pero yo sé que no se puede hacer antes. Recordaba aquí, detrás del museo, hay piedras en el Río Grande de Loíza que tienen petroglifos indígenas. Las veces que yo bajé con estudiantes del salón de clase, nos metíamos por ahí y decíamos, el lunes vamos a explorar. Y venían con mochilas y botas, y nos tiraban por ahí para abajo a explorar el río. Eso ya no se puede hacer, ¿verdad? pero tú lo sigues intentando. Yo trato de hacerlo, y si los puedo llevar a otro sitio, ya ellos mismos me han dicho. Sí, lo sé. Ya fuimos al museo, nos queremos ir a un yacimiento, ¿verdad?, a ver cómo se excava. Tengo que ver, ¿verdad?, qué arqueólogo está trabajando en un yacimiento para que ellos puedan ir ya por su cuenta o algo. Pero sí, eso genera mucho interés. Nunca se me olvida, y todavía
lo hacen. Muchos estudiantes es la primera vez que van a un museo de verdad. Sí. A mí me sorprendió eso. Cierto. Y yo lo escuché y decía, pero ¿cómo que un museo de verdad? Me dijo una vez un estudiante, sí, un museo que tiene salas diferentes. Claro, es cierto. Yo he visto cosas expuestas en mi escuela, hacemos exposiciones, pero es una cosa de escolar, ¿verdad? Pero un museo formal como este, y es la primera experiencia que ellos vienen, hacen silencio, que es difícil, pero ellos escuchan, están pendientes, preguntan, se quedan así mirando las vitrinas, o cuando es el arte también, pues ellos les extraña que muchas cosas no conocían, algunas formas de expresión artística que la hay aquí, arte moderno, arte, ¿verdad?, de otro tipo, y preguntan la historia de la universidad, la historia de doña Ana Geméndez, que hay una sala aquí también, ¿verdad? Cuando yo digo que yo conocí a doña Ana, tú me dices, Miguel, usted tiene muchos años. Bueno, yo era jovencito, pero la conocí, ¿verdad? Que ella venía aquí ya retirada, ¿verdad? Yo creo que el museo tiene un espacio importante en la educación de nuestros estudiantes de todas las disciplinas. Hay algunas más, ¿verdad? La educación, los que están estudiando algo de educación, los que están estudiando cosas que tienen que ver con arte, con diseño. Cierto. A los futuros arquitectos e ingenieros también tiene que ver, ¿verdad?, ver un edificio tan bonito como este, tan moderno, las salas, los diseños que se hacen. Yo creo que es como un laboratorio y yo creo que se puede abrir. Lo veo yo, exacto. Es un instrumento pedagógico, que es lo que hemos estado hablando. Cuando comenzó este semestre, estuvimos dialogando con cada uno de los decanos de las escuelas y han surgido una serie de proyectos muy interesantes en que el museo va a ser parte instrumental con cada una de estas escuelas. Miguel, ya estamos terminando, pero no quiero que te retires sin hacerte esta última pregunta. Hablando un poco del futuro, ¿cuál sería el mensaje que tú le enviarías a los estudiantes, a los futuros investigadores interesados en la arqueología puertorriqueña? La arqueología es una disciplina que tiene un atractivo particular. Uno sí hace unas contribuciones científicas, pero tiene un atractivo de aventura, de descubrir cosas que nadie ha visto en la historia, de expectativa. Y por eso es que uno ve las películas, ¿verdad? Estoy hablando de Indiana Jones. Que alguien me decía, no, tú pareces Indiana Jones. No, Indiana Jones se parece a mí porque yo empecé antes que las películas. Pero tienen siempre un aspecto, ¿verdad? Es una disciplina que tiene un aspecto de novedad, de expectativa. Y yo creo que eso le atrae a la gente, ¿no? Desde el punto de vista moderno. Y todavía ese atractivo lo tiene. Exhorto a los estudiantes, yo se los digo, si ustedes quieren ser arqueólogos o quieren visitar un sitio arqueológico, ahora con Egipto ha vuelto de nuevo, ¿verdad? Un interés, sí, con el museo. Pues se puede ir a visitar, no ahora, ¿verdad? Pero usted proyéctelo en el futuro, que usted puede llegar hasta ver Egipto. Empiece primero con el museo de la universidad, y ahí va a haber una sala arqueológica, va a haber otras salas también, pero es una fuente de emoción, aparte de investigación científica. Yo creo que aquí se puede ir, el objetivo es el mismo, crear mejores ciudadanos conscientes de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestros ancestros, y es una sala, es como un salón de clases grande también y diverso. Así que los arqueólogos vamos a seguir, ¿verdad?, haciendo arqueología, excavando, descubriendo cosas nuevas. Qué bien. Miguel, se nos acabó el tiempo, pero conversar contigo siempre es un privilegio, como te dije al inicio del programa. Sabes el cariño y la amistad y el respeto que te tenemos aquí como colega y como amigo, y eres una institución dentro de una institución. Así que a ustedes, mis queridos amigos y amigas que nos siguen en su programa, El Arte en el Museo, lo esperamos en la próxima edición.